¿Cuántos, aparte de los viejos? Las viejas amistades. ¿Cuántos oran en lenguas, Hernández? Hablo de la oración en lenguas. No hablo del don de lenguas, que es otra cosa. La gente confunde muchas veces cuando se les pregunta quiénes tienen el don de lenguas y la mayoría levanta la mano. Una cosa es el don de orar en lenguas y otra cosa es el don de lenguas. Vamos a ver qué es y cuál es la diferencia de una con otra. Quiénes deben de recibirlo y quiénes no. Cuando nosotros oímos hablar sobre el don de lenguas, como el don que se recibe por gracia, como un regalo del Espíritu Santo, es realmente algo muy especial que recibe la comunidad, en este caso carismática, que es uno de los grupos que ha recibido esta infusión del Espíritu Santo y que trajo consigo, a través de estos seminarios, este regalo, este don precioso a muchísimos hermanos. Era maravilloso ver los eventos, las jornadas, los grupos donde se cantaba y se oraba en lengua. Todo el mundo cantaba y todo el mundo oraba en lenguas. Hoy ese don como que se ha ido a dormir, ¿no? Y no aparece por los grupos de oración. Lo que hace carismático, un grupo carismático, es la presencia de los carismas, y no simplemente se torna en un grupo de oración y nada más donde se va y se ora y punto. Y la misión nuestra, quienes nos consideramos carismáticos, es permitir la presencia de los carismas, los dones, don de lengua, el don de profecía, el don de visión y un sinnúmero de dones que el Señor puede regalarle a nuestra comunidad. La diferencia entre nosotros como grupo con los otros grupos parroquiales, no, es realmente es la asistencia del Espíritu a través de este don, de esta oración que realizamos. Somos el único grupo en la Iglesia Católica que oramos en lenguas. Ningún otro grupo lo hace en la Iglesia. Somos un grupo bendecido realmente con este don, y que es una expresión que brota del corazón de los hermanos y que muchas veces la gente no lo puede entender y no lo va a entender. Porque la oración en lenguas sencillamente es una oración. ¿Y la oración a quién se le dirige? Cuando usted ora, ¿a quién se dirige? ¿Al hermano que está a la derecha, a la izquierda? ¿A quién? Entonces, ¿a quién le interesa entender lo que le está diciendo usted? Entonces, el orar en lenguas es hablar con Dios, es decirle a Dios en un idioma que tú no entiendes, y no importa si lo entiendo o no, porque nos debe importar que el que debe entender y el que sabe entenderlo es Dios. Es una conexión de espíritu a espíritu. Ya no habla mi boca, mi lengua, mi querer, sino habla el espíritu con el cual he sido ungido. Ustedes han sido ungidos ya. La oración en lenguas, entonces, es una oración por la cual usted habla con Dios en un lenguaje que no conoce. Así que no se asusten. Hay gente que no quiere el don porque no lo entiende. No lo vas a entender nunca. Eso no te importa a ti. A Él es a quien le importa. Grábatelo bien. Por experiencia te lo digo. Yo no quería ese don, no hablan idioteces o ceras. Esa era la expresión que yo tenía. Si nadie me entiende, hasta que realmente el Señor me mostró que era oración, y por tanto, al único que le interesa lo que se está diciendo en oración es a Dios. Cuando oramos en alabanza, precisamente es cuando esta función se manifiesta. Debe ser la expresión insustituible dentro de la alabanza, el orar en lenguas. Ahí radica la manifestación de esa preciosa presencia del Espíritu. Y por ende, hablamos y luego cantamos. Y luego de cantar en lenguas vienen los
silencios. ¿Para qué? ¿Para? ¿A quién? A Dios. Y qué bonito es compartir luego de escuchar lo que el Señor nos dice. Hermana, ¿y qué nos dijo el Señor ahora? ¿Y qué te dijo? Esto. Saber que Dios está presente y está allí en donde estamos nosotros para darnos el mensaje que realmente Él quiera ofrecernos esa noche. Dice la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Ahí está, cuando nosotros nos dicen que esto no vale, esto no sirve. Yo he tenido problemas con sacerdotes en parroquias donde yo estaba. Y yo he sido muy atrevido y he abierto la Biblia y les digo entonces, ¿y esto qué es? Todo el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, ¿qué dice aquí? Bueno, eso pasó hace 2000 años. Entonces esto no sirve, porque todo fue hace 2000 años. No, pero ¿qué? O sea, por un capítulo, la desobediencia va a entrar a la vida de esos que no les gusta a ellos que nosotros oremos en lengua, ese era el detalle. Pero la escritura es bien clara, dice. El versículo 2 empieza que las lenguas son un hablar no a los hombres, sino a Dios. Y por lo tanto es oración. Eso lo dice el versículo 2. El versículo 3. Pablo pide que no se impida a nadie orar en lenguas. No lo digo yo, lo dice la escritura. El versículo 4. Esta oración edifica al que la realiza. Yo oro en lenguas, pero me edifica. Me edifico. No te va a edificar a ti, me va a edificar a mí. Me va a llenar a mí. Los versos siguientes, véanlo para que entiendan un poco más esto, pero quien escucha la oración en lengua, dice el versículo 16, no es edificado, pues nada va a comprender. Por lo tanto, quien habla en lenguas, habla a Dios. Habla a Dios. Yo les pregunto, ¿les encantaría hablar con Dios? ¿Ah? Entonces, procure la asistencia de este carisma precioso. Oiga, es la puerta que va a abrir todos los demás carismas. Yo no puedo dejar de orar en lenguas. En todo tiempo, así sea gente nueva, no me interesa, yo quiero hablar con Dios. Y lógicamente que no lo hago en voz alta, lo hago en voz baja, porque la gente sé que no lo va a entender y van a decir, ese hombre está hablando tonterías. En eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, el don de orar en lenguas es un hablar incomprensible. Es un hablar con Dios. Y también podemos cantar. En primer lugar, este carisma va a servirnos para glorificar a Dios. Glorificamos a Dios. En Hechos de los Apóstoles del 4 al 11, lo dice de una manera contundente. Y luego, este carisma se manifiesta por impulso del Espíritu Santo. No porque yo lo haya creado, yo no he creado nada. Sino que el Espíritu que habita en nosotros es el que va a permitir. De adentro hacia afuera. No es que venga Espíritu Santo para que me venga el don. No. El Espíritu que habita en mí. Romanos 8:26 es clarísimo. El gran ayudador nuestro, ¿quién es? El que va a permitir que esa gracia que ha donado a tu vida fluya. ¿Quién la da? El Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde vive el Espíritu Santo? En tu corazón. Le hemos consagrado nuestra vida y Él ha puesto aquí. Aquí está el trono. Somos templos del Espíritu Santo. Y es entonces desde esta boquita que está a una cuarta que yo le voy a hablar a Él para que Él venga y me mueva. Hablo con el Espíritu Santo, muéveme, impúlsame. Ayúdame. No sé qué decir, no sé qué orar. Y Él vendrá y se manifestará de una manera sencilla. Es un carisma de oración y de alabanza. Es un carisma. Es un carisma de bendición y de acción de gracias. Todos deberíamos de tener esta preciosa regalía de Dios que se llama oración en lenguas. Es un carisma que lo va a comunicar el Señor para la edificación personal de cada uno de nosotros.
Entonces, todos los carismas pueden llegar a nuestra vida, todos. Pero hoy solamente hablamos de uno. Pero este uno es el que va a abrir las puertas para los demás dones. No es, parece mentira de tanta, dicen mucho, no vale eso. Pero sí vale. Entonces puede aparecer. Cuando yo recibo el don, puedo usarlo en cualquier momento. Es que tengo que calentarme, dice uno, tiene que entrar en oración para que el espíritu se motive. Oiga, no. Usted es dueño de un carisma si lo tiene, y usted puede empezar su alabanza orando en lenguas. Eso no es una condición que para que el espíritu se manifieste hablando en lenguas, orando en lenguas, usted tenga que estar conectado ya mucho tiempo en oración. Yo acostumbro a empezar a orar en lenguas mi alabanza, mi oración personal. Y todavía entre sueños, todavía levantándome, y estoy orando, hablando, y empiezo entonces, me va motivando, me va llenando, va fluyendo. Porque así lo es. Entonces, cuando yo empiezo a orar, esto hay que darle un valor especial, ¿no? Para nuestra ayuda personal. Su oración personal no debe dejar de hacerse la oración en lenguas. Orar en lengua. Una cosa es orar en lenguas. Y luego, pues en la medida que la presencia del Espíritu se va haciendo más grande, entonces empieza a cantar. Igual que la alabanza común y corriente, una vez, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, lo mismo. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Le pones la melodía que salga de ti. Y cada cual pone una melodía y va a salir una melodía, una sola melodía preciosa para Dios. En las lenguas es igual. Empiezas hablando en lenguas y terminas cantando en lenguas. Y ya esto, cuando el Espíritu nos ha llenado, nos ha ungido, ya la expresión va hacia arriba, te queda sin garganta, para quitarle al Señor lo que estás sintiendo en ese momento, porque la oración en lengua nos va a regalar a nosotros unos frutos bellos, preciosos. ¿Qué es lo que trae consigo esta oración? Una paz profunda, una paz interior que te permite abrirte de una manera preciosa al fluido de ese espíritu que te puede permitir ver, recibir mensajes, escuchar, ¿no? Y esto sale de lo más profundo, pero lo que sobrepasa nuestro ser interior es el gozo, la alegría que produce el hablar con tu Dios a través de este don de la oración en lenguas. Saber que estás con la persona más importante de tu vida, porque esto viene desde lo más íntimo de tu ser. Cuando oras en lenguas, oras con el alma, no del cuello hacia afuera, oras con el alma, oras y hablas con el Señor que es tu Dios. Entonces, todos pueden orar en lenguas, todos si están dispuestos. Y no van a orar en lenguas los que no quieren. Dios no es el caballero perfecto, nos dijeron siempre. Él respeta tu libertad. Tú decides si lo haces o no lo haces. Y si lo decides, entonces deja que el Señor lo mueva, deja que el Espíritu obre. En todas estas situaciones, estas dos formas de orar y cantar en lenguas deben alternarse en la oración. Deben dejarse fluir. Corintios 1, Corintios 14, hasta el 17 dice: estoy orando, mi espíritu ora, pero el entendimiento queda sin provecho. Es bueno orar con el equipo, pero también el entendimiento ha de participar en la oración. Has de cantar a Dios con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y si solo con el espíritu alabas a Dios, ¿cómo la persona sencilla y no preparada podrá decir amén al finalizar? Pues fíjense, pues esto pasa porque no hemos entendido. La oración de gracias ha sido la acción excelente, pero muchos no sacamos provecho de esto. No entendemos y no dejamos que el Espíritu nos guíe. Así como tenemos la oración en lenguas, tenemos el don de lenguas. El don de lenguas es otra cosa preciosa que nos presenta Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 12, versos del 10 al 11. Y dice: otros hablan en lenguas y otros todavía interpretan lo que se dijo en lenguas.
Y todo esto obra de un mismo y único Espíritu, el cual reparte a cada uno según quiere. Son dos carismas que vienen en esto. Las personas que a veces se equivocan y dicen yo tengo el don de lenguas, yo les pregunto, ¿y el carisma de interpretación? Porque el don de lenguas es un carisma para dar mensajes, para enseñar, para corregir. Y lo dice una persona en voz alta, en lenguas, pero este don va acompañado de otro don que se llama el don de interpretación. Son pocas las personas que reciben esta gracia. Ojo, una cosa es el don de orar en lenguas, es para todos. Y el otro es el don de lenguas, que va acompañado de otro don, que se llama el don de la interpretación. Si no hay interpretación es como hablar con el viento. Nuestra experiencia es que estos dones no se usan como deberían, por desconocimiento. Quizás nunca hemos escuchado hablar de esto, pero el don de lenguas es una manifestación pasajera. Vamos a ver las diferencias que hay entre el don de orar en lenguas y el don de lenguas, siendo un resumen de todo lo que hemos hablado. La oración en lenguas es un don permanente. Todo el tiempo tú puedes usarlo. Vas caminando, quieres orar y puedes orar en lenguas. Estás en casa, quieres orar, oras en lenguas. Vas al grupo, quieres orar, oras en lenguas. No hay problema. En cambio, el don de lenguas es una manifestación pasajera de Dios. Todos lo pueden recibir en la oración en lenguas. Todos. Lo reciben los miembros más maduros del grupo. El don de lenguas. No necesita interpretación el don de orar en lenguas. El don de lenguas necesita interpretación. ¿Está claro? Puede ser usado en oración, el don de orar en lenguas o un canto comunitario. En cambio, el don de lenguas lo habla una sola persona y no en común con otros. Una sola persona. De repente aparece una segunda, dependiendo el tamaño del grupo. O el Señor puede darle a la misma persona 2 o 3 mensajes. Eso no es decisión de uno el tener que ser un canal de esta gracia para dar mensajes de lenguas. Es usualmente una oración de alabanza y acción de gracias el orar en lenguas. Entonces el don de lenguas no se limita a la oración, pero puede tomar formas distintas. Y es destinado al crecimiento personal de la persona, el don de orar en lenguas. En cambio, el otro es destinado a entregar mensajes a la comunidad. ¿Está claro o no? ¿Me dejé entender? Parece que no me miran el techo a mí. ¿Alguna pregunta? La interpretación, ojo, que no es una traducción. Es un don también. La persona que recibe, la que habla el don de lenguas, también puede recibir ella misma el mensaje, la interpretación. Otra persona. Yo me acuerdo mucho de lo que contaba uno de los maestros que teníamos sobre cómo las personas en aquellos tiempos, ¿no? Podían... entró a una casa de oración una japonesita y estaba perdida, y no sabía cómo orientarse. Y de repente llegó a la iglesia, entró y se sentó al lado de otras hermanitas. Y cuando estaba el momento de alabanza y un momento de silencio, el Señor habló, miren, el Señor habló en japonés, un mensaje. Nadie sabía porque la mayoría de gente hablaba en sus idiomas de su lugar, el quechua, el aymara, y allí apareció una mujer que daba un mensaje justo para la japonesita. Esto es
también don de lenguas. Usted ha visto cuando llegan los gringos o los americanos, quien sea por ahí, comienzan a hablar, ¿qué estará diciendo? Nos quedamos, ¿no es cierto? Ya quisiéramos la curiosidad, tenerla más amplia y meternos para saber lo que se dice. Así pasa con este don, porque no sabemos. Pero sin embargo, fíjense cómo se enchufó en ese instante, ¿no? Y le dio solución al problema de la chinita, a la japonesita. Y Dios le habló a través de esta hermana. Hermanita, ¿y cómo sabe usted mi idioma? Digo, no sé, le hablaba, y lo que no se entendía, como una japonesa y el otro hablaba en quechua. Imagínense, ¿no? Un cruce. Vamos a hablar del don de lenguas en especial, un poco más. Habla San Pablo de un balbucear, un balbuceo de palabras. Tiene que volver a mirarse como cuando habla un niño. Cuando un niño ya a los meses, 10, 8, 10 meses, empieza a balbucear. ¿Qué es lo primero que empieza a decir? ¿Ah? Papá, sabemos qué es lo que dicen nuestros hijos cuando reciben empiezan. Pa, pa, mamá. En casa le dicen pa, ¿ya? Pa, bu. Son palabritas, 2, 3 letritas que van armando los niños. Tratan de hacernos entender de alguna manera algo. Este don sencillo, pequeñito pero grande en el espíritu, como dije antes, para nuestro uso personal, es lo que necesitamos. Es lo que nosotros vamos hoy, cuando oremos, a recibir esta gracia, porque tú la tienes, la recibes, pero vas a tener que ejercitarla. Lo que recibas hoy, vas a tener que trabajarla, si no, se va. Todos los días. Y vas a deleitarte, hermano. Vas a deleitarte. ¿Ah? Nosotros quisiéramos decir tantas cosas, a veces no nos sabe cómo orar, qué decirle al Señor, pues invocamos al Señor que está en nuestro corazón. Ven, ayúdame, Espíritu Santo. Recuerde que Él es Señor y dador de vida. Por lo tanto, Él va a mover nuestra vida según sus maneras, no como yo quiero. Yo no le voy a ordenar al Espíritu. Yo escucho a la gente cuando ora, Señor, pasa tu mano, toca su mano, pon tu mano. Yo le estoy dando órdenes a Dios. Bendito sea Señor, porque si tú quieres tocar, yo sé que lo vas a hacer. Te alabamos y te bendecimos. Pero yo no puedo decirle a Dios. Yo le puedo pedir, Señor, oro por este hermano. Yo le puedo suplicar a mi Dios conversión, sanación, liberación por alguien. Pero Señor, mira Señor, pon tu mano, mira Señor, acá. Oiga, estamos muy mal. Nosotros no tenemos que darle la dirección a Dios. No. Este don, cuando surge dentro de la alabanza, viene completamente a cambiar todo en nosotros. Por eso yo cuando veo los grupos de oración, yo les pregunto, ¿y su oración bonita? La oración es bonita. ¿Y qué hizo el Espíritu? Cuando el Espíritu empieza a mover, cambia todo. Transforma todo. Yo recuerdo Negritos, cuando Negritos estaba su asamblea grande, enorme, fuera del lugar, fuera del templo, en un salón al costado, estaban orando los intercesores. Fuera de la iglesia estaban orando los intercesores. Y entre esa puerta bendita y la asamblea y el equipo, había un nexo, una persona. El Señor daba mensajes adentro y el hermano le decía a los que dirigían. Todo el plan lo cambiaba Dios. Hoy por hoy yo hago un plan y tiene que cumplirse porque es mi plan. Entonces no hay acción del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? Yo puedo comenzar por el 1, 2 y 3, pero el 4, 5, 6 lo va a hacer el Señor, el Espíritu Santo. Si al final tú evalúas y hiciste los 10 puntos de tu trabajo, salió excelente, es tu trabajo, no del Espíritu. El Espíritu lo va a cambiar completamente todo. Muchos no tenemos ni siquiera la idea de la profundidad que va a expresar esa palabrita que va a salir de tu boca, esa para, o como quieras poner, interpretarlo.
sabes cuán poderosa, para que Dios está escuchando, lo entienda y pueda derramar esa gracia sobre nosotros. Viví experiencias muy ricas, preciosas experiencias. Hace tiempo que no las vivimos. Hace tiempo. Y es necesario, hermanos, es necesario hacerlo. Dice Santa Teresa, y decía San Francisco, que cuando se ora baja el fuego del Espíritu, baja la gloria de Dios. Desciende la gloria de Dios y se abre el entendimiento. Es una capacidad natural vivificada por el Espíritu Santo. Entonces, viene con su fuerza, y cuando viene, agárrense, es algo extraordinario. Lo ordinario lo transforma en extraordinario. No puede hacerse lo mismo. El orar. Vienen esos sonidos. Vienen esos sonidos que tú no sabes lo que es y solamente Dios lo sabe. No hay entendimiento para eso, insisto en esto. Balbucear palabras. Y hoy vamos a hacer un taller sobre esto. Balbucear palabras. El don de lenguas nos señala y nos orienta hacia el servicio en el Señor. Ahora entiendo yo por qué muchas veces las personas no asumen un compromiso profundo, una responsabilidad con sus servicios, porque no han fortalecido esa área específica en sus oraciones, que los va a motivar, los va a incentivar a ser muy responsables en sus servicios. Es por el Espíritu. En Pentecostés los apóstoles permitieron que se derramara en ellos una unción poderosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál fue la clave? La obediencia. ¿Cuál fue la clave? La obediencia. ¿Cuál fue la clave? La obediencia. Obediencia. Ellos obedecieron. Estaban muriendo de miedo, pero se quedaron quietos esperando. Fue cuando vino Jesús para quitarles el miedo, apareció entre ellos, ¿y qué les dijo? Paz. Paz a ustedes. Y me gusta mucho cuando leo esto y dice, no es la paz que os da el mundo, sino que yo mismo soy la paz. Y los apóstoles se llenaron de paz. Y estaban disponibles para vivir la experiencia del poder de Dios. Qué chévere, ¿verdad? Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. La alabanza debe demandar un mayor tiempo en un grupo. Yo recuerdo Negritos, que es una de las cunas de la renovación carismática. Fue una donde despegó la renovación hacia todo el norte hasta Trujillo. Donde prevalecía el tiempo largo de orar en lenguas. Cantar en lenguas. Cantar en lenguas, qué belleza. La presencia del Señor está en la alabanza. El Salmo 22 lo dice. Él habita en la alabanza. Camina tú en tu trajinar diario, alabando a Dios, chiquito, suave. Gracias, Señor, bendito seas. Y vas caminando con Dios. Porque Dios está en la alabanza. Qué rico, qué bonito. Todo carisma entonces nos va a llevar a ese servicio, a crecer edificados por esa fuerza del Espíritu Santo, motivados por esa fuerza del Espíritu Santo. Y tú y yo podemos tenerla. ¿Y qué signos expresa, manifiesta este don? En principio, la profunda paz que uno va a tener en su corazón. Cuando yo estoy un poco agitado, estoy muy acalorado, me gana mucho la impaciencia,
inmediatamente me pongo a orar en lenguas. La oración de lenguas aquieta demasiado mi mente, mi corazón, hasta que puedo respirar con mucha esperanza de saber que ya no estoy solo y que Dios me está dando la capacidad para poder seguir haciendo lo que estoy haciendo. Una paz que realmente necesitamos todos. Es una paz profunda que viene de Dios. Es lo primero que recibimos. Es lo primero que recibieron los apóstoles en Pentecostés. Paz. Para aperturarse a las regalías del Espíritu. Y qué bien que lo recibieron, ¿no es así? ¿Ah? Ahí está la Escritura, no lo estoy inventando. El Pedro que salió 3000 veces a visitar casas no convirtió a nadie. Fue lleno del Espíritu Santo y de una predica que dice la Escritura que convirtió a 3000. No era Pedro, era el poder del Espíritu que habitaba en Pedro. Y la Escritura dice que todos oraban en lenguas. ¿O no? ¿Y qué decía la gente de ellos? ¿Qué estaban haciendo? Pensaban que estaban borrachos. Porque no entendían. Porque no entendían los sapos que estaban mirando allí, no entendían. Pero los que estaban viviendo la experiencia sabían que era esa embriaguez del poder y del amor de Dios que a través de este precioso carisma los estaba inundando, capacitando para la tarea que iban a ser enviados más tarde. Esto es lo que quiere Dios de nosotros, hermanos. Esto es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Entonces, cuando uno tiene paz, es posible empezar a vivir con gozo, a tener realmente esta experiencia que nos da la alegría de poder vivir con más firmeza. Ni tú ni yo vamos a cambiar nada. Es el Espíritu el que va a cambiar todo en nosotros. Orar en lenguas va a elevar más la presencia de Dios en nosotros. ¿Sí? Va a ser más rica la presencia de Dios. Miren, si una palabra, es que personas que hasta el día de hoy tienen como 15, 20 años, yo los conozco, solamente están... Oye, pero están hablando infinidad de cosas para Dios. Imagínense una o dos palabritas. Dicen mucho, ¿cómo será si tuvieras más? Así que, vamos a ver. Yo me acuerdo que cuando empecé a orar, yo comencé a orar como metralleta. El hermano está llamando ratas, decían, ¿no? Pero yo decía, no, soy metralleta. Justo miraba a los hermanos y como y no podía callar mi boca, mi lengua cerrarla. No podía callarla. Un curita, un padrecito, no voy a decir quién, no voy a decir este, me amenazó un día en una parroquia donde estaban orando y me dijo: te prohíbo terminantemente que hagas es lo que haces, ¿no? Nos sacó de la iglesia, nos botó, nos cortó, nos sacó, nos mandó fuera al parque. Pero le dije: vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que te dé el don para que ores en lenguas y no puedas callarte nunca. Pasó el tiempo, llegó el padre de Argentina, una reunión grande, y nos llama el padrecito para estar en intercesión porque iban a orar con todos los padres de toda la diócesis de Sudamérica. Y yo estaba en ese tiempo de coordinador. Más de 150 hermanos tenía orando en este lugar. Y orando, el último día, de los 3 días, me dice el padre: hoy quiero ver más fuerte porque estos padres hablan porque hablan en lenguas ahora. Terminó la jornada, me fui a mi casa y me llamaron como a las 9:30 de la noche. Padre Luis Alberto, sí, padre, puede venir a la parroquia. Padre, ya una cosa. Cuando fuimos, tanto y tanto ya fuimos, padre, ¿qué pasó? El padre, ese padrecito estaba delante de la... Nadie lo callaba. La reunión había terminado ya. Y él estaba delante del Santísimo. Y el padre: por favor, cállelo. Padre, yo no sé. Yo sabía lo que podía hacer, pero dije: no sé. Lo miro y le digo: me encanta, media horita más, ¿te parece? Se mataba él. Pero el padre, ya anciano, me dice: por favor, hermano, si usted sabe qué hacer, hágalo.
llegó a ser un gran líder de la renovación en otro país. Miren. Al comienzo me dijo, tu maldición funcionó, porque cuando le dije, vamos a orar para que el Señor te dé ese don, él lo tomó como maldición. Les daba testimonio más tarde de su conversión. Miren, de su conversión. Él no creía en todo lo que la palabra decía, pero no es posible. Yo discutía mucho. ¿Cómo es posible que tú no creas en lo que está escrito? O eres sacerdote de profesión, no de vocación. Lárgate, no quiero verte, no quiero escucharte. Vete. Yo le daba izquierda y derecha como boxeador para que entendiera. Entonces, hermanos, no se trata de una expresión religiosa, se trata de una expresión santa y divina. Entiéndalo bien, no es cualquier cosa el orar en lenguas. Es algo bellísimo. Para que obres en los momentos circunstanciales que en la vida se te presenten. Para orar y para obrar en el nombre del Señor. Ténganlo bien claro esto, hermanos. Mucha fe, mucha sencillez. Pero no es tanta la fe, dice el Señor, que aunque sea como la de un granito de mostaza va a bastar. No, ya la fe en el camino, en el proceso del caminar va a ir desarrollándose, va a ir creciendo. Entonces, mucho deseo de alabarles, son como condiciones para orar en lenguas. Desearlo mucho. El deseo de estar en Dios, con Dios, hablar con Dios, debe brotar de nuestro ser interior. No voy a orar a ver qué sale. No lo hagas. No es cualquier cosa, Dios. Este don es algo divino. Es algo bello. Y todo don, todo regalo de Dios es una gracia preciosa que tenemos que cultivar. Si no, no es don si no lo tomas así. Así que la única condición que te pone es que tú creas en este don. No hay de otra. Si crees, verás la gloria de Dios. ¿Crees o no crees? ¿Qué dice la palabra de Dios? En Hechos, que cuando llegó el Espíritu Santo, todos hablaron en lenguas. Dice todos, ¿Y quiénes estaban ahí? Los apóstoles, María, la otra María y la otra María. El trío de Marías. Todos, o sea, porque la Escritura no dice excepto María, dice todos los que estuvieron allí oraron en lenguas. Por eso yo puedo afirmar con toda certeza que María oró en lenguas. O dice excepto María. Dice todos, ¿verdad? Todos los que estuvieron en ese cenáculo oraron en lenguas. Los marianos, no, ella no es. Bueno, que digan, la palabra está escrita, nadie la va a anular. Entonces, esa es la sorpresa, creer en el don y pedirlo humildemente. Es importante. El don viene a nuestra vida para que podamos dar testimonio más tarde. Testimonio de la presencia de Dios. Si tú crees, ya les dije, esa puerta se va a abrir para otros carismas. Carismas hay un montón. Y procuremos, cuando recibamos este don sencillo, aspirar a los dones mayores, como decía Pablo. Al discernimiento, al entendimiento, al conocimiento. Lean la carta a los Corintios donde habla sobre todos los dones. Entusiásmense y pídanle. Cuando oren la palabra de Dios, léanla y hablen con ella. Palabra de Dios. Tú dices que vas a derramar dones en mí, dámelos. A ella díselo. A ella díselo. Yo necesito estos dones. Dice, don de interpretación, don de sanación, don de hacer milagros. Ora con ella, dile, dámelos. A ella dile.
palabra se ha hecho para cumplirse. Ora con ella. No cierres y dice, Señor, no, a ella es la que está comprometiendo, ella es la que te está profeciendo. Señor Dios, obra a través de tu palabra, con estos dones de los cuales tú me estás hablando. Grábalos en mi corazón, bendito seas. Trata de meterte la palabra en tu corazón para que se cumpla. Esto es. Yo parezco loco o boxeador cuando estoy orando con la Biblia. No me importa. Total, Él me entiende. Me importa un pepino si no me entienden los demás. Esto es lo que me hace fuerte. Les aseguro que nadie va a derribarme, nada. No habrá nada. Ni nadie que pueda. Me sacarán de la iglesia de la renovación y yo seguiré alabando a mi Dios. Total, la extensión del reino es inmenso. Si no me quieren aquí, me voy allá y allá. Puedo con toda libertad honrar a mi Dios y hacerle el anuncio en otros lugares. Anoche estuvimos por Tungazuca anunciando la palabra. 62 personas nuevas para la gloria de Dios. Hicimos un seminario en 2 horas, chiquito, no un seminario, sino el carisma, le partimos el carisma, los 6 pasos del carisma. Nos llevó el Señor a ungir, a orar, y oye, qué hermoso ver a la gente cuando empieza con un juguete nuevo, un niño a jugar, ¿no es cierto? Y empezaron ellos a llenarse de la gloria de Dios. Así que cuando oremos en lenguas hay beneficios, muchos, psicológicamente hablando. Te sientes liberada, liberado, hermano. Te sientes liberado en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Cuando yo siento molestias, caramba, lo primero que es orar en lenguas. Esa es el arma más poderosa que Dios ha puesto a mí. Hay situaciones que han afectado nuestros recuerdos, nuestra mente, afectados por palabras que se dijeron. Entonces, yo le aseguro que conforme usted empiece a orar en lengua, sometiendo en su oración toda esta situación de su mente, Dios va a liberar su mente. Dios lo va a hacer. A mí no me lo contó nadie. La experiencia de los años que he vivido, los testimonios de los cientos de hermanos que he visto, me permiten decirles con toda certeza que es posible. No he tratado a uno, sino a cientos o por no decir miles de personas. No solamente de Lima, sino de cualquier punto del país. Y del extranjero también. Esta es la garantía de mi servicio. Y un regalo que Dios le ha dado totalmente a mi vida. Cuando yo tengo que venir a anunciar la palabra, no crean que no tengo temor, no me da cosas, como se dice. Lo primero que hago es orar en lengua para que el Señor tome los temores y me dé todita la tranquilidad y la paz para poder expresar en su nombre. No es que ya me las sé todas yo. No. De ninguna manera. Salgo de mi casa orando, vengo en el auto, en el micro, como venga, todo el tiempo, los 15, 20, vengo orando. Antes de entrar aquí me paro, entrego, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa. Me autolibero en el nombre de Jesús y comienzo a orar en lengua para que el Señor me invada de su presencia y eche fuera todo temor. Yo no vengo de frente a sentarme, yo me preparo antes de. Yo no lo inventé, me lo enseñaron. Y una disciplina importante en la vida, la disciplina para crecer en el espíritu. Si no te disciplinas, no vas a crecer y no vas a llegar a ningún lado. Entonces, el Espíritu Santo es quien te va a revelar. Te va a revelar el que va a dirigir tu personalidad, si tú quieres dejarte guiar por Él. Él. Y tu equilibrio emocional dependen de esa frecuencia, de esa sintonía que tengas con Él. Entonces, yo siempre digo que soy un hijo de Dios y lo repito constantemente. Papito, tú sabes que soy tu hijo. Cuando estoy solo, soy tu hijo predilecto, porque estoy solo. En la asamblea no lo diría. Porque estaría diciéndoles, ellos no, yo nomás sé, no. Cuando estoy solo, sí. Cuando estamos los dos con Clara, orando los dos, somos tus hijos, Señor.
somos tus hijos predilectos. ¿Ah? Siempre, siempre. Y eso va dándote, ¿qué cosa? Personalidad. Hermanos, necesitamos el Espíritu Santo que te revela que eres hija e hijo de Dios. Nos hace decir lo que cantábamos la semana pasada. Papito. ¿Ah? ¿Qué es lo que nos hace decir el Espíritu Santo? No escucho. Abba. Es decir, Abba, que significa decir cientos de palabras. Una sola palabra. Abba. Abba. La presencia de papá. La presencia del Jesús. A ver, dígalo suavemente. Abba. Suave, con ternura. Como si dijeras papito. Un papito, te amo. Abba. Qué bien se siente estar contigo. Abba, abba. Gracias, papito. Aleluya. Disfrute su presencia. Disfruta, dile, hoy quiero decirte que soy tu hijo. Imagínate que estás solo, dile, soy tu hijo. Dile al Señor, díselo, abre tu boca. Yo soy hijo de Dios, díselo a Él. Soy tu hijo, Señor. Soy tu hija, Señor. Dígalo, grítelo. Soy tu hija, Señor. Soy tu hija. Me siento orgulloso de ser tu hijo. Yo lo expreso con el corazón, con el alma. No tienes vergüenza. Soy tu hijo, Señor. Yo lo mismo lo creo. Para un cuarto piso. Gritando al Dios que estaba conmigo que yo era su hijo. Yo creo y tengo la bendita certeza de saber que soy hijo. Y ustedes deben de tener esta certeza de que son hijos de Dios. Repítelo, mañana, tarde y noche. ¿Cuántas veces lo haces en la semana? Solo cuando vienes a orar. Te lo aseguro. En lo espiritual, nos santificamos por la alabanza, hermanos. Estamos alabando al Señor de la vida, estamos llenándonos de la presencia y empieza entonces esa unción del Espíritu que va llevándote a la santificación. Te va dando valor para que tú puedas orar por tu misma sanidad, por tu misma liberación. Y entonces, hermanos, mientras más alabamos al Señor, nos vamos desatando y vamos a ser más libres. La alabanza es el regalo más precioso que Dios le ha regalado a la iglesia. Somos libres física e interiormente. Y sobre todo somos más libres para alabar a Dios. Somos más libres para alabar a Dios. Somos más libres para que baje el fuego y yo abra mi espíritu para que descienda esa gracia, ese fuego sobre mí. Yo pueda recibirlo. Por eso alabo de corazón. Si tú lo haces así, vas a ver prodigios y milagros. Prodigios y milagros. El poder de la alabanza va a romper toda atadura. Toda atadura, todo esquema. Todo lo que tú puedas hacer y que no viene de Dios, se va a romper, lo vas a romper. Así que este don es algo que uno puede esperar. Recibir con toda libertad. Yo no sé si tienen ganas, si le están entrando la curiosidad por recibirlo. ¿Qué dicen? Es algo que uno puede pedir y entonces, ¿qué cosa? Simplemente aceptarlo en fe. ¿Lo quieren o no lo quieren? Amén. Decimos al Señor, dame, y Él que nos dice, toma. Dame, Señor. Hay pasajes donde dice el Señor, ustedes hasta ahora no han pedido nada. Así, hermanos, tomar sencillamente la palabra evangélica como la verdad. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas, dice la Escritura, ¿se acuerdan de ese texto?
En Lucas 11:13. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿A quiénes? A los que se lo pidan. Si usted quisiera pedirle esta noche. Amén. ¡Qué emoción! ¡Hoy cómo me emociona esta gente! Si ustedes hicieran los talleres que hacíamos nosotros, ¿saben? Cuando queríamos la Biblia, el hermano le mandaba a todita la asamblea a hacer escándalo. Y yo salía a predicar encima de él. Hermano, por favor, hermanito, escuchen, estoy hablando la palabra. Nadie me escuchaba, encima me tiraba un papel y todo. Esa era la tarea de todos. El desorden, cómo acallarlos. Cuando la palabra entra en contacto, hermano, la palabra aquieta todo. Es que saber qué hacer, no nos habían dicho. Entonces a mí, por lo menos a mí se me ocurrió empezar a leer en voz alta la palabra y todos comenzaron a ver. ¿Quién le dijo que tenía que hacer eso? Sentí en mi corazón que debía hacerlo. Hasta en ese entonces no sabía que el Espíritu era el que podía darle a uno la capacidad de poder discernir el qué hacer. Estaba empezando. Toditos quietecitos. La hermana fue guiando, siéntense, se sentaron. Pero la mayoría no lo dejamos. Cuando a mí me tocó, metían motas, metían los hermanos pobrecitos en la boca todavía para que no hablaran. Entonces, en Marcos 16 está, igual que en Mateo 28, está la gran manifestación del Señor, la gran, ¿cómo se dice? La gran comisión de Dios. ¿Cuál fue la gran comisión de Jesús? ¿Cuál fue? La gran comisión de Jesús, el gran mandamiento de Jesús, ¿cuál fue? No, amor, no. Vayan y anuncien, dice, impongan las manos sobre los enfermos y hablarán en lenguas extrañas. Ahí está el detalle. En Marcos 16 al final dice, vayan por todo el mundo y estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Primerito dice, hablarán en nuevas lenguas. Aquí los puritas se la agarran. Duro les doy yo. Duro les doy. El cántico en lengua, hermano, entonces va a hacer que nosotros podamos llenarnos más todavía. Entonces, hermanos, quiere decir tomar. ¿Qué cosa quiere decir tomar? No te estoy diciendo que vayan a tomar una chela de ninguna manera. El Salmo 81:10 dice, yo soy Yahvé tu Dios, abre la boca que te la llenaré. ¿Qué dice el Salmo 81:10? Abre tu boca que te la llenaré. Yo soy Yahvé tu Dios. Abre tu boca y te la llenaré. ¿Qué dice? Yo soy Yahvé tu Dios. Abre la boca y te la llenaré. Amén. Simplemente vas a abrir la boca esta noche. Y vas a dejar que el Espíritu llene lo que diga la boca, no el estómago. No va a llegar nada ahí. Cuando el bebé empieza a balbucear palabras, ¿qué dice? Hoy me dijo pa, mi hija dijo pa, te emocionas. Esa sensación la puedes experimentar. Dijo ma, mi hijita dijo ma. ¿Cómo te emocionas de escuchar los balbuceos iniciales de tu niña? La misma experiencia, si tú quieres, en el Espíritu, la vas a vivir. Y vas a disfrutarla. ¿Quieres gozarte de ella? Amén. Usted tiene la palabra, mi querido hermano. Solo los papás saben lo que los niños están diciendo o intentan decir. Y papá Dios solo sabrá lo que tú le tengas que decir. Y papá Dios nos quiere, nos va a aceptar en todo. En todo. Por eso tenemos que volvernos esta noche como niños para empezar a balbucear. Y Dios, que es nuestro papá, lo va a entender. Dios, que es nuestro papá, nos va a entender. Amén. Amén. Decía el hermano que nos enseñaba
Y esto que cántico en lenguas es la respiración del Espíritu Santo. La respiración del Espíritu Santo. Bendito sea. Vamos a hacer un tallercito. Pero miren, ¿cuántos de ustedes oran en lenguas? Una. ¿Margot, tú oras en lenguas? Dos. Sandra, tú. Tres. Clara, cuatro. ¿Quién más? Oran en lenguas. Bueno, los cuatro. Ah, cinco. Perfecto. Son cinco. Le ganamos a Nueva Zelanda. Entonces, es como, a ver, las niñas, los niñitos chiquititos de jardín van al nido, ¿no? Y empieza la señorita a escribir, ¿qué letra es esta? A ver, la primera, ¿cuál es? ¿Qué letra es esta, niños? Ahora va a hacer la mención de la balada de la trompeta. Rafael llega. Rafael. Entonces, hermanos, vamos a hacer grupos. ¿Cuántos somos? A ver, grupos, ¿no?